próxima parada, el Chalet Picante. Buenas, soy Daniel de la Fuente. Desde Valparaíso, Chile, les doy la bienvenida al Chalet Picante Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre. Pasen, adelante. Bueno, el programa de hoy se titula De la utopía a la pudrición. Se trata de una reseña histórica que se inicia en el siglo XIX hasta el presente, de la trayectoria del Partido Comunista y de sus proxies. Esta reseña histórica revisaremos los inicios del Partido Comunista, su desarrollo, su apogeo, su decadencia y su pudrición actual. Nuestro análisis, nuestra reseña, estará focalizada en América Latina. Otro asunto. Por favor, suscríbanse al Chalet Picante Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre. Déjenos su like. Participen comentando nuestros contenidos y, por favor, compartan también nuestros contenidos con su entorno. Listo. Entonces, vamos. De la utopía a la pudrición del Partido Comunista, desde el siglo XIX hasta el presente. La utopía. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la industrialización comienza a manifestarse en Europa, particularmente en Inglaterra y Alemania. Esto implicó cambios profundos en la composición social de estos países. Emergió la clase obrera, que pasó a constituirse en el sector social más dinámico de estas sociedades. A medida que este sector va tomando conciencia de su estatus, emergen también y se desarrollan ideologías que buscan interpretar y representar a este sector social: el anarquismo, el marxismo, la socialdemocracia principalmente. El marxismo emerge como la ideología que más tiene audiencia en la clase obrera, a pesar que los logros reales y concretos obtenidos por los trabajadores corresponden a los anarquistas y socialdemócratas. Inicios del siglo XX. La lucha por nuevos derechos para los trabajadores, la lucha por lograr una representación social, se incrementa en Europa, Norteamérica y en los países del cono sur de América Latina. El triunfo de la Revolución Rusa consolida la posición dominante del marxismo en los países más industrializados. Se fundan y crecen los partidos comunistas. Luego del triunfo de la Revolución Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética deviene el referente social con Stalin a la cabeza. La utopía se resquebraja. La Segunda Guerra Mundial y el periodo de la Guerra Fría reconfiguran la geopolítica del planeta. El mundo deviene bipolar a nivel global. El marxismo es impuesto a balazos por medio de invasiones en Europa del Este por parte de la Unión Soviética, y la dictadura genocida de Stalin impone sus términos. La medieval China deviene república comunista. En Latinoamérica triunfa la Revolución Cubana, que pronto deviene una dictadura comunista dependiente de la Unión Soviética, que le asigna el rol de la promoción de insurrecciones en América Latina y África para engrosar el bando comunista. Surgen fisuras en el campo comunista. Sus dictaduras burocráticas y opresoras comienzan a provocar rechazos en sectores intelectuales y populares. Estas fisuras se van convirtiendo en grietas cuando surge la realidad de las dictaduras comunistas en el mundo: el dominio de las mentes, los campos de concentración, el genocidio stalinista, la corrupción disfrazada de justicia social. Descomposición de la utopía comunista. En el último tercio del siglo XX estalla el modelo de acumulación capitalista. Surgen las primeras rebeliones en el campo comunista. En América Latina triunfan insurrecciones en países bananeros de Centroamérica, como Nicaragua y luego Venezuela. El llamado campo socialista exhibe su pobredumbre y fracaso. El hito de la caída del muro de Berlín anuncia el derrumbe y la descomposición de la Unión Soviética. En América Latina se evidencia el fracaso de Cuba y de sus proxies. El capitalismo se globaliza y el mundo es hegemonizado por los Estados Unidos. China deviene capitalista y desplaza a Rusia como potencia global. En América Latina, el comunismo cambia de estrategia de toma del poder. Participa en elecciones democráticas y donde gana por voto democrático, corrompe la democracia y busca permanecer en el poder a través de elecciones fraudulentas. Huele a pudrición. ¡Aro, aro, aro! Por favor, suscríbanse al Chalet Picante Sociedad Anónima. Denos un me gusta,
Opinen, critiquen, comenten en la caja de comentarios. Continuemos. Siglo XXI. La pudrición del comunismo y afines. El agotamiento de la era industrial y la emergencia de la era digital trajo consigo profundos cambios sociales, económicos, científicos, culturales, religiosos e ideológicos. Cambia la mentalidad colectiva a una mentalidad individual. La tecnología deviene el eje de la actividad humana. Las certezas de la era industrial y las ideologías se agotan, se descomponen. En el caso del comunismo ya no huele a descomposición, sino que emite olores nauseabundos, a pesar de los esfuerzos de su intelectualidad geriátrica, que busca continuar con su histórica utopía, cambiando algunos nombres, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, que es más de lo mismo. El caso del Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista chileno fue creado el 2 de enero de 1922, fundado por Luis Emilio Recabarren. El PC chileno es uno de los más antiguos del mundo. Desde sus inicios tuvo un fuerte arraigo en la clase obrera chilena, entre los mineros del norte, los fabricanos de la zona central y los mineros y obreros del sur. Rápidamente se incluyó en la Internacional Comunista y copió el modelo del Partido Comunista Soviético, su programa político, su organización partidaria y sus autoridades, que son y fueron nominadas a dedo bajo el rótulo del centralismo democrático. Estas autoridades conducen el partido hasta su muerte. El PC chileno se transformó en un proxy del PC soviético. Apoyó servilmente a Stalin. Cayó el genocidio comunista. Uno de sus íconos más reconocidos, el poeta Pablo Neruda, llegó a escribir un libro de poesía llamado Odas a Stalin. El PC chileno sufrió persecuciones y encarcelamiento de sus dirigentes en los años 40 y 70 del siglo pasado. Tuvo y tiene representación política y parlamentaria y ha sido participante de gobiernos de coalición, aunque su electorado no ha superado el 12%. Tuvo un fuerte arraigo sindical. Ha estado a la cabeza de la Central Única de Trabajadores de Chile, a pesar de que hoy representa un porcentaje mínimo de los trabajadores chilenos. La caída del muro de Berlín, el derrumbe del comunismo, no generó cambios sustantivos en su programa político. El cambio de la era industrial a la era digital implicó la pérdida de su base política. Su discurso ideológico se redujo a eslóganes y frases cliché. El PC chileno, dotado siempre de una eficiente organización, se burguesó. Sus dirigentes perpetuos engordan y envejecen, al igual que sus intelectuales y artistas, que hoy constituyen un puñado irrelevante de viejos momios decadentes, abrazados al pasado. Su base electoral hoy está constituida principalmente por empleados públicos, que medran del Estado y su único norte es la lucha por más dinero. Los entre comillas jóvenes dirigentes del PC se visten en Zara o H&M, conducen autos caros, trabajan con sueldos millonarios en el aparato del Estado y sus competencias profesionales son nulas. Disfrutan del dinámico capitalismo chileno como chanchos en el barro, mientras proclaman eslóganes y frases clichés vacíos. Defienden a lo más abyecto de la especie humana. Defienden a las dictaduras hambreadoras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Defienden al genocida forrado en Botox, Putin, y a los ayatolás pollerudos asesinos de Irán, al gordo muñeco Kim Jong-un de Corea del Norte y al régimen chino ultracapitalista. Su mercadería ideológica está podrida, su dirigencia volcada al consumismo, al maquillaje mensual de su decadente fachada para camuflar su pudrición ideológica, ética y moral. Los cambios son una ley de la vida, son imparables, nada permanece, todo se transforma, los maquillajes se derriten y hoy la utopía comunista se descompone en corrupción, en eslóganes vacíos, en alianzas con el narcotráfico. El revolucionario de ayer hoy es conservador, la vida continúa y la humanidad continuará luchando por una mejor vida, libre de toda esclavitud. Permiso.